Audio. Bien, vamos empezando la clase, ya tenemos un poco más de alumnos. Por si acaso voy a grabar la clase, me parece que ustedes también tienen la opción de grabar, ¿ya? Y después voy a subir el video, no creo que lo suba a webcursos porque son bastante pesados, así que posiblemente lo suba a un canal de YouTube o voy a ver si hay alguna otra forma en que ustedes lo puedan tener. Igual yo creo que es mejor si lo subo a un canal de YouTube, por ejemplo, porque ahí por lo menos va a estar permanente. En cambio, no sé cuánto tiempo los archivos de Zoom permanecen en la nube, así que por si acaso lo voy a bajar y lo voy a subir en otro lado. ¿Ya? Bien, ya tenemos bastantes alumnos. A ver, bien. Cualquier cosa, si tengan alguna pregunta, me interrumpen, ningún problema. ¿Ya? Tratemos nada más de no hablar todos a la vez. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Listo. Bueno, para recordar un poquito lo que habíamos estado haciendo en la clase anterior, habíamos hecho el ejemplo de decisiones bajo incertidumbre, donde ustedes finalmente armaron esta tabla de decisión, ¿no? Donde la tabla de decisión, como habíamos dicho, era solo una forma de representar estos diferentes elementos cuando uno toma una decisión, ¿no? Y el ejemplo era donde ustedes tenían una cierta cantidad de dinero y querían invertirlo y tenían que decidir, bueno, dónde lo invertían finalmente, dependiendo de la rentabilidad que obtenían, ¿no? Y como habían diferentes escenarios, ahí estaba la incertidumbre porque no se sabía qué escenario efectivamente iba a suceder. Y en función a eso, cada uno con sus diferentes criterios eligió cuál sería su decisión, ¿no? Y ahí nos habíamos quedado. Habíamos dicho que habían dos tipos dos grupos de criterios. El criterio en donde, bueno, este no es, el criterio, acá, estos. Los criterios que uno utilizaba cuando todavía no tenía conocimiento o todavía no utilizaba la información de con qué probabilidad más o menos uno creía que se iba a dar cada uno de los escenarios. Y otro grupo de criterios cuando uno ya incluía estas probabilidades. Bueno, este grupo de criterios que vemos aquí en la pantalla son los criterios que estuvimos mencionando en la clase anterior, este, que uno utiliza cuando todavía no toma en cuenta las probabilidades de cada escenario, ¿no? Y ahí nosotros vimos tres, los tres primeros, el de Wald o el Maximin, que es el pesimista, ¿no? El Maximax o el optimista, el Laplace, que es ausencia de conocimiento o simplemente promedio simple, o sea, se le da el mismo peso a cada uno de los escenarios. Y el último que no lo vimos, que lo vamos a ver hoy día, es el criterio de Savage o el de pérdida o costo de oportunidad. ¿Ya? A modo de recordar, acá tengo yo la tabla que hicimos en clase con las diferentes alternativas de decisión en las que ustedes podrían invertir una cierta cantidad de dinero, sector inmobiliario, acciones, divisas, emprendimiento y fondos mutuos, y los tres escenarios que nosotros quisimos colocar, ¿no es cierto? Crisis, apogeo y estable, y ahí cada decisión con cada escenario tiene la rentabilidad que nosotros elegimos ponerle, ¿no? Los negativos son pérdidas, los positivos son, bueno, ganancias.
¿ya? Entonces, la primera, el primer criterio, dijimos que era el criterio Maximin, Wald o Maximin o el pesimista, ¿no? Como soy pesimista, quiero ver que me pase en el peor de los escenarios, y entonces ahí calculo los mínimos, ahí tenemos la columna de min, calculo los mínimos para cada decisión, ¿no? Esto lo hicimos en la clase anterior. Para el sector inmobiliario, por ejemplo, el mínimo es -2, para acciones el mínimo es -20, y así. Y entre todos esos mínimos, que serían todos los peores escenarios, elijo el menos peor, ¿no? Que en este caso es el uno de fondos mutuos. Ese es el menos peor, el que elegiría según este criterio pesimista. Si se estuviera utilizando el criterio eh, optimista, que es el segundo, o maximax, ¿no es cierto? Es al revés. Elijo siempre el mejor escenario. Entonces, de todas las opciones, sector inmobiliario, acciones, etcétera, elijo el máximo. Y tenemos la columna de max, de máximo. Elegimos la rentabilidad máxima que podemos tener en el mejor escenario, ¿no? Entonces, ahí tenemos para el sector inmobiliario, el máximo es 12, para acciones 20 y así sucesivamente. Como somos optimistas, queremos lo mejor de lo mejor, el mejor de los mejores escenarios que podrían suceder. Entonces, cogemos el máximo de entre todos esos máximos, ¿no es cierto? Y el último que vimos en la clase anterior, que era el de Laplace, que era promedio simple. Simplemente un promedio de todos los valores, ¿no? En nuestro caso, la suma de los tres valores, crisis, apogeo y estable para cada uno de las alternativas, dividido en este caso entre tres, ¿no? Promedio simple. Y ahí tenemos nosotros los valores de la columna promedio. Como nos interesa, estamos hablando de rentabilidad. En rentabilidad me interesa, obviamente, tener la mayor rentabilidad posible. Por eso, en este caso, voy a elegir el mayor promedio posible, ¿ya? Más que mayor, mejor usemos la palabra el mejor promedio, ¿ya? Porque depende de qué cosa es lo que yo estoy analizando. Estoy analizando rentabilidad o ingreso o utilidad. Claro, lo mejor siempre va a ser lo mayor, ¿no? El valor más alto. Pero si estoy evaluando en términos de costos o pérdidas, ¿no es cierto? Lo mejor va a ser eh, el menor costo, ¿no es cierto? La menor pérdida, ¿ya? Entonces hablemos de mejor valor en lugar de mayor o menor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el mejor valor, bueno, es el mayor de entre todos, y por eso se elige está resaltado en rojo, el mayor de los promedios, 5,33, que le corresponde al sector inmobiliario, ¿ya? Entonces, vean que diferentes criterios, obviamente, me lleva a diferentes decisiones, ¿no? En un caso, elijo acciones, en otro caso, me decido por fondos mutuos, en otro caso, me decido por sector inmobiliario, ¿ya? No hay una decisión correcta, no hay una decisión única, porque depende del criterio, ¿no? Y en este caso en particular, el criterio lo tenemos nosotros mismos. Entonces, nosotros en las pruebas les vamos a decir qué criterio usar, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a tener posibilidad de usar bastantes criterios, pero a lo largo del curso el criterio que más vamos a usar es el del promedio, ¿ya? Si es que no nos dan probabilidades, bueno, el promedio simple. Si es que nos dan probabilidades, como vamos a ver después, el promedio en función a esas probabilidades, el promedio ponderado. Pero ese va a ser el criterio que más vamos a usar, ¿ya? Bueno, pero nos faltaba un criterio más, que era el criterio, el último, el de Savage o pérdida de oportunidad. Dice que este criterio es bastante importante porque los conceptos que vamos a ver en un momento están asociados a este, ¿ya? Entonces quiero que el concepto de de pérdida o de costo de oportunidad quede bien claro. Entonces, acá tengo yo nuevamente la tabla que nosotros llenamos, ¿sí? Pero le he puesto ahí unos espacios en blanco que tenemos que rellenar, ¿ya? Como este criterio es el de costo de oportunidad o de pérdida de oportunidad, justamente que hay que encontrar cuál es el costo de oportunidad asociado a cada uno
de las alternativas de decisión y escenario. ¿Ya? ¿Qué es el costo de oportunidad o la pérdida de oportunidad? Es básicamente lo que yo estoy dejando de ganar, ¿no? Entonces yo tomé una decisión, pero por no tomar la mejor decisión, no gané tanto como esa otra persona. Bueno, ¿cuánto menos gané yo? ¿Ya? Eso es lo que estoy dejando de ganar. Entonces, hagamos eso con este ejemplo para que se entienda bien este concepto de cuánto es lo que yo estoy dejando de ganar. Entonces, por ejemplo, vamos a anotar acá. Y después en la siguiente diapositiva ya tengo todos los resultados puestos. Por ejemplo, vamos a partir con el... aquí, ya. Ay, vamos a partir con... No quiere escribir. Vamos a ver si me deja dibujar. No me deja dibujar. Bueno, vamos a partir con la primera columna del escenario de crisis, ¿no es cierto? Que acá le puse una C, ¿ya? Y vamos a calcular ahí los costos de oportunidad. Por ejemplo, ustedes ven, ustedes ven que abajo he puesto una fila que dice max, el máximo. Entonces, para cada escenario, ¿ya? Para el escenario C, para el escenario A, para el escenario E, he encontrado cuál es la máxima rentabilidad posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el escenario crisis, la máxima rentabilidad, si es que se diera el escenario crisis, ¿no es cierto? La máxima rentabilidad yo la obtendría en fondos mutuos, ¿no? Una rentabilidad de 1. Y ese valor se le pongo en máximo. Igual, para el escenario apogeo, el A, la máxima rentabilidad que yo podría ganar es si hubiera elegido acciones, y ahí obtendría una rentabilidad de 20. Todo el resto son menores que ese 20, todos los valores de esa columna, ¿no? Y lo mismo para el escenario E. El máximo es 10 en el caso de acciones, y el resto de las alternativas de decisión me están dando rentabilidades menores, ¿ya? Entonces, en la parte de costo de oportunidad tengo que llenar, bueno, ¿qué tanto dejé yo de ganar cuando elegí alguna de estas alternativas de decisión en comparación a este máximo, ¿no? En comparación a esa rentabilidad máxima en cada escenario, ¿ok? Entonces, para la columna escenario C, crisis. Vamos primero con sector inmobiliario. En sector inmobiliario yo tengo una rentabilidad de -2, ¿no es cierto? Una rentabilidad de -2. Pero la máxima rentabilidad es 1. Eso quiere decir que porque tú elegiste sector inmobiliario y no elegiste fondos mutuos, ¿no es cierto? Estás a 3 puntos de rentabilidad del máximo, ¿sí? O sea, tú perdiste 2, el máximo era 1, hay 3 puntos de diferencia. Eso es lo que dejaste de ganar, ese es el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que justamente ahí en sector inmobiliario con escenario C en la parte de costo de oportunidad hay un valor de 3, ¿ya? Eso es lo que dejaste de ganar. ¿Está bien? O sea, la diferencia que hay con el máximo. Vamos con el otro. Acciones en etapa de crisis. Tú, si elegiste acciones en etapa de crisis, pierdes 20. ¿No es cierto? Como no elegiste el mejor, que era fondos mutuos, estás a 21 puntos de, de ese valor máximo. ¿Sí? La pérdida de 20 más el 1 de rentabilidad que te ofrece fondos mutuos. ¿Ya? Estás a 21 puntos. Y ese 21 es lo que tú pones en el costo de oportunidad de acciones en época de crisis. ¿Ya? ¿Sí? Y así llenamos básicamente toda la tabla. ¿Ya? Hagamos un par más para que se entienda bien, por si acaso. Por ejemplo, divisas en época de crisis. La rentabilidad también es -10, el máximo es 1, así que estoy a 11 puntos de diferencia. ¿Ya? Y así.
¿De acuerdo? Lo mismo para apogeo, lo mismo para escenario estable. Básicamente tú comparas con el máximo de ese escenario. Entonces, todos los valores de la rentabilidad de la columna A, ¿no? Están comparados con el 20, que es el máximo de esa columna. Entonces, todos los valores de costo de oportunidades, ¿cuánto me falta para llegar a 20? ¿No? De 12 me falta 8 para llegar a 20. Si estoy en acciones y gané 20, obviamente no me falta nada. Entonces, el costo de oportunidad es 0, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el escenario estable. Todos los valores de ese escenario se comparan con el 10, que es el máximo. ¿Ya? Bueno, ese es el costo esos son los costos de oportunidad de cada escenario y cada alternativa de decisión. ¿Ya? ¿Cómo yo elijo en este caso mediante este criterio cuando todavía no tengo probabilidades, ¿no? Todavía no he puesto ninguna probabilidad, entonces, ¿cuál es la metodología para seleccionar con este criterio? Voy a elegir el peor escenario, o sea, perdón, sí, pues el peor escenario. Para cada una de las alternativas de decisión, por ejemplo, para el sector inmobiliario, ¿ya? Voy a elegir cuál es lo máximo que yo perdería si es que elijo esa decisión, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario, si es que estoy en época de crisis, tengo un costo de oportunidad de 3, estoy en época de apogeo, tengo un costo de oportunidad de 8, si es que estoy en la época estable, tengo un costo de oportunidad de 4, ¿no es cierto? Y recuerden que eso es lo que yo dejo de ganar. Bueno, ¿cuál es lo máximo que yo dejaría de ganar? Suponiendo que elija eso y se da pues la situación en la que yo dejo de ganar lo más posible, ¿no? En ese caso, 8, ¿ya? Entonces vamos a poner para cada una de las filas, para cada una de las alternativas de decisión, ese máximo de los costos de oportunidad, ¿ya? Algo así como el peor escenario de los costos de oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, pero lógicamente te interesa perder lo menos posible, ¿no? Entonces, ya has visto cuáles son los peores escenarios para cada alternativa, pero de entre esos peores escenarios eliges el menos malo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en cuál de esos, en el peor de los casos, no pierdo tanto? ¿Ya? Y por eso está resaltado ahí el 8, porque ese es el valor mínimo de entre toda la columna de máximo, ¿sí? En el que pierdo menos de entre todos estos casos. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí según ese criterio estaría eligiendo sector inmobiliario, ¿no? Y creo que el sector inmobiliario también se elige bajo otro criterio. Vamos a ver. También en función al promedio, ¿no? Entonces tiene mejor promedio y además también el menor costo de oportunidad, o sea, la menos pérdida en el peor de los escenarios, ¿ya? No gano, el máximo no es muy alto en comparación tal vez con acciones, ¿no? El mínimo tampoco es muy grande en comparación con acciones, divisas y emprendimiento, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dos criterios que finalmente nos sirven como una forma de justificar porque nosotros podríamos elegir sector inmobiliario, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna pregunta y les dicen, bueno, ¿cuál eligen y se les da libertad? Lo mejor es que utilicen varios criterios, ¿ya? Vean lo que varios criterios dicen y así van a tener también ustedes más herramientas de justificación de por qué están eligiendo uno y no otro. ¿De acuerdo? Bien, entonces esos son los criterios. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algo que no queda claro, me pueden avisar por el chat, que lo tengo abierto, ¿no? O por último, bueno, hablar un ratito haciéndome la pregunta si es que es un poco larga y no se puede escribir por el chat. ¿Bien? Ok, entonces esos son los criterios sin tomar en cuenta probabilidades. Vamos a los criterios cuando uno ya toma en cuenta las probabilidades, ¿ya?
Entonces recordemos también un poquito cómo pusimos nosotros las probabilidades. Las probabilidades las pusimos nosotros en función al conocimiento que tenemos ahora de la situación económica, tanto interna como internacional, ¿no? Entonces, como es una probabilidad que uno le asigne en función a un conocimiento inicial, ¿sí? Se llaman probabilidades a priori. Entonces ustedes van a ver en las tablas que yo les pongo ahí probabilidad a priori, porque justamente después vamos a ver que hay otros tipos de probabilidad, ¿ya? Entonces recordemos, probabilidad a priori es esa probabilidad que uno asigna con un conocimiento inicial. Ya, acá hay varios criterios, en verdad son algunos nada más porque hay muchísimos criterios más, ¿ya? Estos son algunos que he rescatado de los libros, de diferentes libros, ¿ya? Pero es solamente una muestra para que ustedes sepan o tengan una idea de los diferentes criterios que existen, pero obviamente se les puede a ustedes ocurrir y si se les va a ocurrir otros criterios adicionales, ¿no? Bien, tenemos el primero, que es el que vamos a usar más, que es el del valor esperado, en este caso promedio ponderado, porque ya tenemos o vamos a usar probabilidades, ¿ya? Los otros dos hablan de varianzas, ¿sí? Vamos a poner en las tablas, vamos a encontrar las varianzas y vamos a comentar cómo podemos utilizar la varianza también como una herramienta adicional para tomar la decisión. Vamos a ver qué cosa es lo que me está diciendo la varianza, ¿ya? Probabilidad máxima, que también yo creo que eso le voy a explicar en la tabla para que se entienda un poco más fácilmente. Y bueno, y finalmente el costo de oportunidad, en este caso promedio, ¿ya? Que este último también es muy importante porque todos los criterios, todas las definiciones que vienen están asociadas a este costo de oportunidad promedio, ¿ya? Entonces, tenemos el mismo ejemplo. Yo ahí he llenado ya ciertas columnas y vamos a ir criterio por criterio explicando la tabla y viendo cómo es que se obtiene, ¿no es cierto? Bueno, en la primera parte de la tabla ahí están simplemente los mismos valores que teníamos antes de las rentabilidades y ahora en la última fila le he aumentado esta información de la probabilidad a priori, ¿no? Las probabilidades que nosotros le pusimos en clase, 50% para crisis, 1% para apogeo, 49% para estable, ¿ya? Entonces ahora la columna de promedio ponderado, la primera columna después de las rentabilidades, em, bueno, es básicamente un promedio, ¿no es cierto?, de los valores. ¿Me lo cambió? Ah, parece que se pegó la pantalla. Ah, voy a volverla a compartir. Dame un segundito. A ver. ¿Se compartió ahora o todavía? Ya, perfecto. Entonces, volvamos. Ya, genial. Volvamos a donde estábamos, ya. Entonces, tenemos que la columna de promedio ponderado, ¿ya? Esa columna, entonces ahora la estamos obteniendo con el promedio también de las rentabilidades, pero ahora tomando en cuenta eh, los, las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, que para el sector inmobiliario ahí tenemos un valor de 2,06, ¿no? Eso se obtiene, bueno, el menos 2 de crisis multiplicado por el 50%, ¿no es cierto? Más el 12 de apogeo multiplicado por el 1%, más el 6 de estable multiplicado por el 49%, ¿no? Y así, ¿de acuerdo?
todas las probabilidades ponderadas con las rentabilidades. Bueno, y calculamos entonces todos los promedios ponderados para cada una de esas alternativas de decisión y me interesa el mejor promedio porque estamos hablando de rentabilidades, en este caso es el mayor posible de entre todos, ¿no? Y el mayor valor es el que está resaltado 2,06 que corresponde al sector inmobiliario, ¿no? Entonces, aun cuando con las probabilidades le estamos dando muy poquito peso a apogeo, igual todavía el sector inmobiliario sigue siendo el mejor en términos del promedio, ¿no? Ese es el primer criterio y ese es el criterio que vamos a usar mucho, el ponderado, ¿ya? Ahora, en la siguiente columna tenemos la varianza ponderada, ¿ya? Que también, ¿no? Es la varianza de los diferentes valores, pero también tomando en cuenta estas probabilidades, estos pesos que se le asigna a cada uno de ellos, ¿ya? Y bueno, ¿qué cosa es lo que me dice la varianza? La varianza básicamente es una medida de qué tanta desviación, qué tanto ancho o qué tanto rango hay entre un valor y el siguiente, ¿no es cierto? Qué tan aparte están el máximo valor con el mínimo valor de una misma alternativa de decisión, ¿ya? Entonces, me dicen que no se entendió cómo calcular el promedio ponderado. A ver, nuevamente lo repito. Por ejemplo, para fondos mutuos, ¿de acuerdo? Tienes tres valores. Para crisis 1, para apogeo 3 y para estable 2, ¿no es cierto? Pues el promedio simple es, bueno, la suma de los tres dividido entre 3, ¿no? Pero ahora con las probabilidades, cada valor se tiene que multiplicar por su respectiva probabilidad. Entonces, por ejemplo, el 1 lo multiplicas por 0,5, el 50%. A eso le sumas el 3, que tiene que estar multiplicado por el 1%, ¿no? Y a eso le sumas el 2, que tiene que estar multiplicado por 49%, ¿sí? Y la suma de esas multiplicaciones, 1 por 50% más 3 por 1% más 2 por 49%, eso te tiene que dar 1,51. ¿Sí? ¿Se entendió? Genial. Bueno, la varianza ponderada es un poquito más complicada de calcular, ¿no es cierto? Porque implica, bueno, los cuadrados de las diferencias de los valores con respecto al promedio. Em, después tengo un ejemplo y que lo vamos a hacer, lo voy a hacer en Excel para que ustedes vean ahí las fórmulas que estoy haciendo. Así que mejor ahí les explico la parte de la varianza ponderada. ¿Ya? No es complicado, pero mejor que lo vean para que se entienda más rápidamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, el, como les decía, la varianza mide eso, ¿no es cierto? Ese rango, ese intervalo que hay entre un máximo y un mínimo para una misma alternativa de decisión. Entonces, cada una de estas tiene diferentes varianzas, ¿no es cierto? Vean que hay alternativas que tienen varianzas gigantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acciones, tiene una varianza, y emprendimiento, tienen varianzas muy altas, porque entre el mínimo y el máximo hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Acciones tiene, el máximo es 20, el mínimo es menos 20, lo mismo en emprendimiento, tenemos un máximo de 15 y un mínimo de menos 30, ¿no? Son valores bastante alejados entre sí aún cuando estamos incluyendo las probabilidades y no le estamos dando mucho peso a los valores que están en la columna de apogeo, igual el resto de los valores están bastante distantes entre sí, ¿no? Tiene sentido entonces, por ejemplo, que para fondos mutuos la varianza sea pequeña, 0,27, porque el máximo es 3, el mínimo es 1, el rango de variación es pequeñísimo, ¿no? Em, Y acuérdense que le estamos dando poquito peso a apogeo, entonces básicamente la comparación va entre el valor de estable y el valor de crisis, entre 1 y 2. Entonces,
la diferencia es tan pequeña que lógicamente tiene una varianza pequeña. ¿Por qué he resaltado la varianza de 0,27, la menor? Porque idealmente te interesa justamente una varianza pequeña. ¿Por qué? Porque eso significa que tú vas a tener una certeza mucho mayor de alrededor de que tus ganancias o tus rentabilidades van a estar muy cercanas al promedio, ¿no es cierto? Para fondos mutuos yo tengo un promedio de 1,51 y la varianza lo que me está diciendo es, no importa qué escenario tú tengas, tu rentabilidad va a estar alrededor de 1,51 siempre, ¿no? Porque tienes una varianza muy pequeñita, entonces va a variar un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero siempre va a estar muy cercano a ese valor. Totalmente diferente es el caso de emprendimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo un promedio negativo, o sea, en promedio perderías, ¿no? Y tienes una varianza altísima, entonces, ya, en promedio pierdes, pero dependiendo del escenario, ¿no es cierto? Como tu varianza es muy grande, o te puedes ir muy hacia abajo, o sea, perder muchísimo más, o te puedes ir también muy hacia arriba, ¿no? Hay bastante incertidumbre en el rango de tus rentabilidades, ¿ya? Entonces, idealmente, bueno, se quiere una combinación de promedio ponderado con varianza ponderada que no solamente te dé un promedio bueno, sino también una varianza no muy alta, ¿ya? Entonces, esa es la idea de incluir la varianza dentro del como dato, ¿no es cierto?, dentro de los criterios, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos combinar estas cosas, por ejemplo, fondos mutuos no se vería mal. ¿Por qué? Porque tiene el segundo mejor promedio ponderado, ¿no? Miren que no está muy alejado del sector inmobiliario en términos de promedio ponderado. No, me preguntan si las probabilidades a priori las ignoramos em, en la columna de apogeo para calcular la varianza. No, las vamos a utilizar porque estamos haciendo un ponderado. ¿Ya? En este caso en particular, como es un 1%, posiblemente si la ignoramos me dé lo mismo o varianzas muy parecidas. Pero si tengo probabilidades que son más parecidas, no sé, por ejemplo, 20%, 30%, 40%, este, lógicamente tienes que incluirlas. ¿Ya? Entonces, para el cálculo yo las he incluido y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Pero si tenemos la información de probabilidades, de todas maneras hay que usarla. ¿Ya? A ver. Acaban de llegar dos personas más, las voy a admitir. A ver. Entonces. Bueno, entonces como yo les decía, básicamente uno toma estos dos. Allá, ahí está. Ya, gracias. ¿Ahora se escucha? Ya. Entonces, no se ve tan mal fondos mutuos porque tengo un promedio ponderado que no está tan lejos del sector inmobiliario. Sabían que el sector inmobiliario es 2,06 y fondos mutuos 1,51. No está muy lejos. Menos de un punto, un poco más de medio punto de rentabilidad, ¿no? Y además tiene una varianza pequeñísima. Eso quiere decir que tengo mucha certeza de ganar ese valor o algo parecido, ¿no? Entonces, por ese lado no se ve mal fondos mutuos si es que veo ese par promedio con varianza, ¿ya? Em, Tampoco se ve mal sector inmobiliario para nada, porque tiene el mejor promedio ponderado, y la varianza ponderada es solamente 16, es el segundo mayor, o sea, después de fondos mutuos, el siguiente es sector inmobiliario.
igual tiene una varianza alta, o sea, 16 significa que lógicamente me puedo ir a un negativo o me puedo ir a un positivo mucho más alto, ¿no? O sea, hay un riesgo ahí, pero es un riesgo que tal vez uno podría asumir porque no tiene una varianza pues de 300, ¿no? ¿Ya? Entonces los criterios que incluyen varianza no ven solamente varianza, siempre ven este conjunto junto con el promedio, ¿ya? Bueno, y el otro que íbamos a mencionar era el que teníamos aquí que se llamaba probabilidad máxima, ¿ya? Entonces, esta última columna que dice probabilidad es justamente para probabilidad máxima. Ahí he puesto un ejemplo. No siempre tiene que ser probabilidad mayor que cero. Ahora les explico por qué. Tú defines una meta, ¿ya? En este caso yo puse mi meta. Quiero calcular la probabilidad de siempre tener una rentabilidad positiva. Por eso le puse probabilidad de tener algo mayor que cero, ¿ya? Pero tú puedes elegir ese límite, ¿no? Esa valla que tú quieres obtener en función de tus necesidades, ¿no es cierto? Se puede decir, bueno, yo quiero encontrar la probabilidad de que la rentabilidad sea por lo menos 5%. Y ahí pondrías probabilidad mayor que 5, ¿no? Que 0,05. O tú podrías decir, no, mira, bueno, me interesa que mi rentabilidad, por lo menos no me haga perder más del 10%, ¿no? O sea, yo podría ah, aguantar hasta una pérdida del 10%. Entonces tú ahí puedes decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mi rentabilidad sea de menos 10% a más? ¿Sí? Entonces tú eliges tu límite. Entonces en este caso yo dije, bueno, quiero calcular la probabilidad de que mi rentabilidad sea positiva, ¿sí? De que sea em, mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a cada una de las alternativas de decisión y vemos, bueno, en qué escenarios tú obtienes este límite que te has impuesto. Entonces, para el sector inmobiliario, por ejemplo, en crisis, no, porque en crisis perdemos, tengo -2. Solamente en el escenario de apogeo y de estable tengo rentabilidades positivas, que es lo que me interesa. Apogeo tiene una probabilidad de 1%, estable tiene probabilidad de 49%, la suma de esas probabilidades, que es 50%, esa es la probabilidad de que yo tenga una rentabilidad positiva, ¿no es cierto? O sea, finalmente la probabilidad de que se dé el escenario apogeo o estable, ¿sí? Y por eso yo le he puesto 50% en la columna de probabilidad mayor que cero para la alternativa sector inmobiliario. ¿Está bien? Lo mismo para acciones, porque el caso es bien parecido, ¿no es cierto? Lo mismo para divisas, lo mismo para emprendimiento, porque en todos esos casos, en crisis siempre tengo negativo. Los únicos escenarios que me dan una rentabilidad positiva son apogeo y estable. Entonces, siempre hay un 50%, en esos casos, ¿no? De probabilidad de tener una rentabilidad estable. ¿Ya? Y por eso casi todos tienen el 50% en la última columna. El único que tiene 100% es fondos mutuos, porque en fondos mutuos siempre tenemos rentabilidades positivas, 1, 3, 2. Entonces, en cualquier escenario, no importa cuál se dé, igual voy a ganar un valor positivo. Entonces, hay un 100% de probabilidad de que yo tenga una rentabilidad mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, esas probabilidades son las que tenemos ahí en la última columna. ¿Qué me interesa? Bueno, maximizar la probabilidad, ¿no es cierto? Quiero maximizar la probabilidad de ganar algo. Bajo ese criterio, fondos mutuos sería lo que uno decidiría. ¿Ya? Entonces, hemos visto varios criterios. Muchos han elegido sector inmobiliario y otros han elegido fondos mutuos. ¿Sí? Parece que entre ellos está como la disputa entre cuál es mejor, ¿no? Y por diferentes razones, obviamente. ¿Ya? Y bueno, y el último criterio, que era el de costo de oportunidad, pero ahora promedio.
¿no? Es la misma tabla que teníamos antes del costo de oportunidad, la misma forma que nosotros tenemos de calcularlo, ¿no es cierto? Vean que en la parte de rentabilidad, abajo en la última fila tengo el máximo, ¿no es cierto? Porque siempre para calcular el costo de oportunidad, como dijimos anteriormente, para calcular ese costo lo tengo que comparar contra el máximo de mi escenario, ¿no? Y hemos puesto ahí, son los mismos valores de antes, ¿no? ¿Qué tan lejos estoy yo de ese máximo? ¿No? ¿Cuánto dejé de ganar? ¿Cuántos puntos me faltan para alcanzar ese máximo? ¿Ya? Entonces están los valores ahí, pero ahora tengo esta información adicional que son las probabilidades. Entonces, en lugar de yo elegir, bueno, cuál es el peor de los escenarios en términos de costos de oportunidad, ¿no es cierto? ¿En cuál pierdo más? Y una vez que elegí en cuál pierdo más, elijo el menos peor. Eso fue el criterio que usamos cuando no teníamos probabilidades. Ahora directamente lo que tenemos que hacer es encontrar el promedio, ¿ya? Y el promedio ponderado. ¿Verdad? Así igual como hicimos antes en el criterio del promedio ponderado, acá lo mismo, vamos a encontrar el promedio ponderado, pero de los valores del costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, para el sector inmobiliario, que nuestros costos son 3, 8 y 4, ¿no? Para el escenario crisis, apogeo y estable respectivamente, hay que ponderar esos valores en función de las probabilidades, ¿no? Entonces, nuevamente, 3 por 50%, más 8 por 1%, más 4 por 49%. La misma ponderación, ¿no? Y eso me da, en este caso, 3,54. Bueno, y así ponderamos para cada fila, ¿no? Para cada fila encontramos el promedio ponderado. Del costo de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces recordemos nuevamente, el costo de oportunidad es cuánto pierdo, ¿no? No me interesa no perder mucho. Por eso es que estoy resaltando el promedio más pequeño, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que mejor hablemos de mejor o peor promedio, más que de mayor o menor, ¿no es cierto? Porque en este caso, el mejor promedio es el más pequeño, porque estamos hablando de pérdidas, ¿ya? Entonces, no quiero perder mucho, quiero perder lo menos posible. Bueno, ¿con cuál pierdo lo menos posible? Con sector inmobiliario, solamente 3,54, ¿no? Aún eh, con un promedio ponderado que le da poquito puntaje a apogeo. Aún así, igual, sector inmobiliario es el que me da menos pérdida, en promedio, ¿no? Menos pérdida promedio, ¿ya? Y este criterio del costo de oportunidad promedio, lo vamos a ver justamente ahorita en un momento para poder identificar ciertas definiciones importantes. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes criterios, ¿de acuerdo? Con probabilidades, sin probabilidades. ¿Sí? Bien, utilizando la información de estos criterios, vamos a ver tres conceptos, ¿ya? Y vamos a referirnos a este ejemplo para entenderlos y encontrar los valores de cada uno de estas definiciones. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Ok, vamos a ver la primera definición. Son tres, ¿ya? De esta primera parte. Las siguientes tres definiciones las vamos el día de hoy a enunciar, pero las vamos a resolver el día de mañana en la clase. De mañana en un único módulo que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primera definición, BESIO o valor esperado con información original. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice ahí, valor obtenido mediante el criterio del valor esperado o del promedio ponderado, ¿ya? Entonces, utilizando el criterio del promedio ponderado, ¿cuál es el valor que se obtiene? ¿No? Utilizando las probabilidades previas o a priori. Bueno, cuando usamos nosotros el criterio del promedio ponderado, utilizamos las probabilidades que eran a priori, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cuál es el valor que tú obtienes cuando usas ese criterio? En nuestro ejemplo, ¿cuál es el valor que usamos o que obtenemos? ¿Cuál es el valor de la decisión que tomamos cuando usamos el criterio del valor o del promedio ponderado? Vamos a nuestra tabla, acá está. ¿Sí? Aquí nosotros hemos usado el criterio del promedio ponderado, en la columna promedio ponderado, ¿no? Para tomar la decisión. Nosotros decidimos sector inmobiliario porque tenía el promedio ponderado más alto, que era el mejor, 2,06. Bueno, ese valor, que es el que hemos obtenido utilizando este criterio, ese es el BESIO, ¿ya? El valor esperado con información original o con las probabilidades a priori, ¿sí? Porque acuérdense que las probabilidades a priori son con la información inicial que nosotros tenemos de los escenarios, ¿ya? Entonces, para nuestro ejemplo, el BESIO es 2,06. Apúntenlo porque vamos a hacer una pequeña resta utilizando estos valores, ¿ok? Entonces, BESIO 2,06. Ese es este valor. Vamos al siguiente concepto, ¿ya? Valor esperado con información perfecta, BESIP, ¿ya? ¿Qué dice? Dice que es una situación con información perfecta. O sea, es una situación en donde no hay incertidumbre, ¿ya? Nosotros supuestamente tenemos 3 escenarios y no sabemos cuál va a suceder. Sabemos que hay uno que es más probable que suceda que otro, pero no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, nosotros no tenemos información perfecta, ¿ya? Pero para calcular el BESIP vamos a asumir que sí la tenemos. Es decir, vamos a asumir que sabemos con total certeza qué es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar el valor de nuestra decisión, ¿ya? Asumiendo que nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Em, También, si vemos en el segundo párrafo, dice que es el valor obtenido mediante el criterio del valor esperado, utilizando las probabilidades previas a priori, cuando el tomador de decisiones posee información perfecta. O sea, vamos a usar también el criterio del valor esperado, pero primero tenemos que hacer un cálculo previo porque ahora vamos a asumir información perfecta. En todas las tablas que teníamos antes, no teníamos información perfecta, ¿no es cierto? Hay incertidumbre. Bueno, entonces vamos a cambiar un poquito esas tablas o los valores que vamos a encontrar asumiendo que hay información perfecta y luego vamos a aplicar el promedio ponderado, ¿ya? Entonces, en la siguiente diapositiva justamente tengo ese ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa información perfecta? Que yo sé que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a asumir que yo sé, por ejemplo, que va a suceder el escenario de crisis. ¿De acuerdo? Se me olvido del resto, asumo que va a ser, que yo sé que es crisis. Entonces, me, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, si tú sabes que es crisis, ¿qué elegirías? ¿No? Si tú sabes que se va a dar crisis, no vas a elegir un, una alternativa en donde vayas a perder, porque sabes que ese escenario se va a dar, no el resto, ¿ya? Entonces, eliges el mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo sé que va a haber crisis, ok, entonces me voy de frente a fondos mutuos porque sé que es el único con el que gano, ¿ya? Y abajo justamente está en la fila de máximo el valor 1, que es el valor que tú elegirías si es que supieras que se va a dar ese escenario, que es el máximo, ¿no? Porque nos interesa maximizar la rentabilidad. Lo mismo hacemos para apogeo. Te olvidas del resto de las columnas, te centras en apogeo y dices, bueno, ya, vamos a asumir ahora que yo sé que se va a dar apogeo, ¿ya? Bueno, en apogeo siempre gano, ok, pero como yo sé que se va a dar este escenario, voy a elegir aquel en el que gano más. Elijo acciones, ¿no? Y el valor es 20, y por eso en la columna de max está el valor de 20. Y lo mismo para estable, ¿ya? Me olvido de los otros dos primeros escenarios y digo, bueno, ya, yo sé que estable es el escenario que se va a dar, que voy a elegir. Y bueno, y todos son positivos, pero elijo el mejor, ¿no? Que en este caso es 10, que son acciones.
¿ya? Y nuevamente en máximo está ese 10, que es el valor que tú eliges, asumiendo que sabías que ese escenario se va a dar. ¿De acuerdo? Bueno, pero lógicamente se tiene que dar uno solo de ellos, ¿no es cierto? O se va a dar crisis, o se va a dar apogeo, o se va a dar escenario estable. Alguno de los tres tiene que ser. Tú calculaste estos máximos asumiendo que tú te situabas en el escenario crisis, o en el escenario apogeo, o en el escenario estable. ¿Ya? Pero para encontrar este BSIP, solo necesito un solo valor, no necesito tres. ¿Ya? No necesito tres valores, tengo que convertirlo a uno solo. Y para eso voy a utilizar las probabilidades. ¿Ya? Entonces voy a ponderar, y por eso en la diapositiva anterior decía utilizar el criterio del promedio ponderado, sí, pero con los máximos, ¿de acuerdo? Con los máximos de cada escenario. Entonces, esos máximos, 1, 20, 10, esos son los que voy a ponderar en función a esas probabilidades a priori, ¿no? Entonces, 1 por 50%, más 20 por 1%, más 10 por 49%, que me da 5,6%, ¿sí? Ese valor, 5,6%, que es el promedio ponderado de los máximos, ese valor es el BSIP, el valor esperado con información perfecta, ¿ya? Entonces, vean que hemos calculado dos extremos. Este, que es el BSIP, es el promedio asumiendo que yo siempre voy a elegir el máximo en cada escenario, ¿ya? Entonces, como decir información perfecta, como decir, bueno, yo sé qué va a pasar, por eso siempre voy a elegir el mejor, ¿ya? El promedio ponderado del máximo, siempre. Y en el caso anterior, el BESIO era el promedio ponderado cuando había incertidumbre, ¿sí? Los dos casos extremos, ¿ya? Hay una diferencia entre estos valores, ¿no es cierto? 5,6, que es este escenario con información perfecta, versus era 2,06, ¿verdad? El valor, que era del valor esperado con información original, el BESIO, que era en el escenario con incertidumbre, ¿ya? Esa diferencia entre el 2,06 y el 5,6, esa diferencia se llama el BIP, el valor esperado de la información perfecta. De la información perfecta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este valor esperado de la información perfecta? Si yo quisiera tener información, ¿no?, para poder elegir siempre lo mejor posible, ¿no es cierto? Esa información tiene un costo, vale, ¿no? Un valor. Bueno, ¿cuánto vale esa información? ¿Cuánto cuesta esa información? ¿Cuánto pagarías tú porque alguien te dé esa información tal que en lugar de decidir con incertidumbre, puedas elegir siempre lo mejor posible, la mejor opción? ¿Ya? Entonces, esa diferencia es el valor esperado de la información perfecta. 5,6 menos 2,06, menos 2,06. ¿Cuánto da esa diferencia? ¿Ya? Esa diferencia da, no la voy a calcular aquí porque la tengo antes ya calculada, y si ustedes lo calculan les tiene que dar este valor. Esa diferencia es este valor, 3,54. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces 2,06 más 3,54 me da 5,6. No es casualidad que la diferencia entre el BESIO y el BESIP, ¿no es cierto?, con información perfecta menos con información original, me dé este valor que lo habíamos calculado con el costo de oportunidad promedio. ¿Por qué? ¿Por qué no es casualidad? Porque los conceptos, vamos a relacionarlos, es lo mismo. ¿Qué es el costo de oportunidad promedio? Lo que estoy dejando de ganar en promedio, por no elegir la mejor opción, ¿sí?
Bueno, ¿qué cosa es el BCIP menos el BESIO? ¿Qué cosa es el valor con información perfecta menos el valor con información original? Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuánta diferencia hay del promedio cuando yo elijo con la mejor de las informaciones menos el promedio cuando yo elijo con incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto estoy dejando de ganar? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Por no tener yo esa información perfecta, ¿ya? Entonces el concepto es idéntico y me tiene que dar siempre, obviamente, el mismo valor, ¿ya? Entonces, para calcular el valor esperado de la información perfecta, o sea, puedo hacer directamente esta resta, o sea, calculo el BESIO, ¿no? Que era el valor, el promedio ponderado inicial que habíamos hecho con las probabilidades al inicio, ¿no? Puedo calcular el valor esperado con información perfecta, que es el promedio, pero de los máximos, ¿se acuerdan? Aquí, ¿sí? Resto esos y me sale el valor esperado de la información perfecta, o directamente puedo ir y calcular el valor con el criterio del costo de oportunidad promedio. Siempre es igual, ¿ya? Siempre tiene que dar lo mismo porque los conceptos son idénticos. ¿De acuerdo? ¿Ya? El valor esperado de la información perfecta puede ser positivo o negativo, depende de qué estás midiendo, ¿ya? Pero lo que sí siempre sucede es que el BIP, perdón, el BCIP, el valor esperado con información perfecta, este que tenemos aquí, siempre es mejor que el BESIO, siempre es mejor que este, mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mientras más información tienes, siempre es mejor. Entonces, en este caso yo tengo rentabilidad. Entonces, lógicamente, el BESIO va a ser menor que el BESIP, ¿no? Porque mientras más información tienes, la rentabilidad es más grande. Ya, y en ese caso, obviamente, la resta es positiva. Pero si estoy hablando de costos, voy a tener menor costo cuando tenga más información y mayor costo cuando tenga menos información. O sea, el BESIO va a ser, ¿no es cierto?, este, más negativo que el BIP, ¿no? Entonces siempre el BIP va a ser, perdón, que el BESIP, que el valor esperado con información perfecta. Siempre el BESIP va a ser mejor que el BESIO, eso sí, ¿ya? Y bueno, la resta depende de las magnitudes y de lo que esté midiendo, pero siempre se va a cumplir que el BESIP es mejor que el BESIO, siempre, ¿ya? Bien, tengo un ejemplo acá chiquitito, justamente para afianzar esto que estamos diciendo, ¿ya? Lo voy a leer rápidamente y tengo un Excel donde ahí voy a poner diferentes criterios y ahí se va a poder ver todo lo que hemos visto hasta ahora para que se entienda bien en un solo sitio, y el Excel después también lo voy a subir a la página web para que ustedes lo tengan ahí, ¿ya? Entonces, vamos a leer rápidamente este ejemplo y de ahí me voy al Excel. Un contexto de un agricultor que tiene el problema de decidir cómo va a usar su terreno, ¿ya? Para el siguiente periodo productivo, para el siguiente año o bueno, lo que sea el siguiente periodo productivo, ¿ya? Ahora, tiene ciertas opciones entre las cuales puede elegir. Puede cultivar trigo, espárragos, papas, tomates, pero además también dice que tiene la alternativa de arrendar el terreno. O sea, tiene todas esas opciones. O cultiva algunas de esas cuatro cosas o lo arrienda. ¿Ya? Y ahí está el costo de arrendar. Y bueno, ¿cómo mide el agricultor cuál es la mejor decisión? En este caso, en función al rendimiento del terreno. Dice, el rendimiento del terreno está sujeto a condiciones climáticas, o sea, hay incertidumbre, ¿no? Puede ser el clima seco, normal o lluvioso. Entonces, dependiendo de qué pase con el clima, el rendimiento del terreno va a variar, ¿ya?
Entonces, ahí está la incertidumbre. Bueno, hay información histórica, información que tiene el agricultor de su conocimiento histórico, por tanto, es un conocimiento a priori, ¿ya? Entonces, tiene información ahí. En función a eso, el agricultor puede estimar la utilidad para cada producto y para cada uno de los diferentes climas, ¿no? Y también en función a su experiencia puede estimar también las probabilidades. Y ahí dice que él ha estimado que el clima normal es 2 veces más probable de suceder que los climas seco o lluvioso. Entonces, en la tabla, ahí tenemos nosotros un resumen, aunque me acabo de dar cuenta que me falta la última alternativa, que es arrendar, ¿ya? Que ahora en el Excel se la vamos a agregar, ¿no? Pero ahí tenemos, en este caso, los valores de los rendimientos o de las utilidades de cada una de las diferentes decisiones de cultivo para cada escenario, que depende del clima, ¿ya? Entonces, estos son datos que me acaban de dar. Y aquí tengo las probabilidades, ¿eh? Normal es 2 veces más probable que seco o que lluvioso, ¿ya? Vamos a agregarle ahora la última fila, que es este arrendar, que decía que era 5,5 independiente del clima. Entonces, ¿qué tenemos que contestar aquí? Tenemos que contestar ciertas cosas. Bueno, ¿qué decisión vas a tomar o qué decisión toma el agricultor en función al criterio del valor esperado o del promedio ponderado, pero también bajo otros criterios? ¿Ya? Y finalmente, ¿cuánto pagaría el agricultor por conocer las condiciones climáticas que van a suceder? ¿No? ¿Cuánto va a pagar el agricultor por tener información de cuál va a ser el clima? ¿No? Información de los diferentes escenarios que hay. Entonces, vamos primero al Excel y ver los diferentes criterios y después vemos cuánto va a pagar el agricultor por esta información con respecto al clima. Bien, a ver, voy a dejar de compartir esto para ir a compartir el Excel. Bien, ¿se ve el Excel? ¿No? ¿Todavía? Mm, ¿Lo ven ahí? Ya, perfecto. Entonces, ya, vamos a ver. Bien, vamos a agregarle la opción aquí que nos faltó de arrendar, ¿ya? Entonces tenemos la opción de arrendar y eso era 5,5 siempre. Ya, ok. Bueno, me pedían promedio ponderado primero, que era el criterio del promedio ponderado, ¿ya? Vamos a hacer eso, que es lo primero que me pedían. Promedio ponderado, ¿ya? Entonces, básicamente el promedio, utilizando las probabilidades para cada escenario, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que era, para que quede claro, cada uno de los valores por la probabilidad, ¿no es cierto? Más el otro valor por la probabilidad, más el otro valor por la probabilidad. Eso para que, paso a paso de cómo es que se hace. ¿Ya? Bueno, en Excel podría utilizar suma producto, pero bueno, para que se entienda em, cuáles son cuál es la fórmula, digamos, para calcularlo. ¿Ya? Voy a fijar estos de aquí para poder hacerlo más rápido. Ya. Entonces, este es el valor de promedio ponderado y vamos a calcular rápidamente el resto. Y ahí está.
los promedios ponderados de cada uno de las diferentes opciones. ¿Ya? Bueno, como estamos hablando de utilidad, nuevamente el mejor promedio ponderado es el mayor de todos. En este caso tenemos dos que son los mejores. Entonces, según el promedio ponderado, tanto espárragos como papas son las mejores opciones. ¿Ya? Entonces, relacionémoslos esto también un poquito con las definiciones que acabamos de ver. Recuerden que el valor que uno obtiene con el criterio del promedio ponderado cuando usa eh, las probabilidades a priori, ¿no es cierto? O sea, cuando hay incertidumbre, ese valor se llama el valor esperado con información original, el BESIO. ¿Ya? Este valor de 5,75 es el BESIO, el valor esperado con información original. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahí porque lo vamos a usar en un momento. Bueno, podemos usar también criterios si quieren que no utilizan probabilidad, o sea, a pesar de que las tenemos aquí, podemos ver qué nos sale con los otros criterios que no tienen probabilidades. Pues hagamos algunos cuantos solamente para comparar, ¿ya? Por ejemplo, el Maximax, que es el criterio optimista, ¿no es cierto? Siempre eliges el mejor de todos, que en este caso el mejor es el máximo, porque estoy hablando de utilidades. Entonces, el mejor escenario siempre es la utilidad máxima, ¿no? Entonces, recuerden, el mejor escenario, ¿ya? Y eso para cada uno de los para las diferentes alternativas de decisión. Ahí tengo, ¿no es cierto? Esos son los valores de los mejores escenarios. Pero el Maximax es optimista, así que tú quieres elegir el mejor de los mejores. Trigo. Trigo te da la mejor utilidad en el mejor escenario en comparación con todos, ¿no? Si me quiero ir al pesimista para ver, veamos el peor de los casos, ¿no? Maximin, ¿sí? Entonces, en Maximin, por ejemplo, es al revés. Quiero ver el peor de los casos. En este caso, peor de los casos es en el que pierdo más o tengo la menor utilidad, ¿no? Porque todo era utilidad. Entonces, el peor de los escenarios es en donde tengo la peor utilidad. Entonces encuentro el mínimo en cada uno de los casos. La peor utilidad posible. Y ahí tengo la peor utilidad posible. ¿Ya? Pero de entre todos los peores escenarios quiero el menos peor, ¿no es cierto? En este caso, como todos son utilidades, bueno, voy a elegir la mejor de todas, el mejor de los peores escenarios, arrendar, ¿no es cierto? Aún en el peor de los casos, obtengo una utilidad mayor que en el resto, ¿ya? Pero vean que papas no está tan mal tampoco, ¿verdad? Porque su peor escenario es 5, ¿ya? Entonces, el promedio ponderado era el mejor de todos. En el peor escenario, en el peor de todos, igual no está nada mal. Entonces, por ahí tienen ustedes ya dos criterios que les pueden ayudar a justificar, ¿no? Bien. Veamos la varianza ponderada que les dije que les iba a decir cómo se obtenía para a ver si podemos comparar con algún otro. Y bueno, y de ahí pasamos a la segunda pregunta. La varianza ponderada. Entonces, acuérdense cómo se sacaba la varianza. ¿Se acuerdan? Era el valor menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Y era la suma de todas esas diferencias elevado al cuadrado. Pero esas diferencias ahora las vamos a ponderar. Entonces, va a ser, por ejemplo, el valor menos el promedio, ¿sí? Eso elevado al cuadrado. Ese valor ponderado por su respectiva probabilidad, ¿ya? Y así para cada uno.
más, vamos con la siguiente para trigo, el valor de normal menos el promedio ponderado, o sea, estoy encontrando la diferencia en función al promedio ponderado. Esa diferencia elevado al cuadrado y ese valor ponderado por su respectiva probabilidad. ¿Ya? Y finalmente más, vamos a encontrar para lluvioso la diferencia del valor con respecto al promedio ponderado. Esa diferencia la elevo al cuadrado y la multiplico por su probabilidad. ¿Ya? Ya, y ese es el valor de la varianza ponderada para esa alternativa de decisión, para trigo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces déjenme un ratito fijar las probabilidades para poder copiarlo rápidamente hacia abajo. Ya. Entonces, vamos a encontrar las varianzas ponderadas de todas. Listo. Tiene sentido lo que nos sale porque, por ejemplo, para arrendar nos salió varianza 0. Pues sí, no hay variación, ¿no es cierto? Porque en todas las opciones siempre gana 5,5, 5.5, 5.5. Entonces no hay varianza, no hay desviación, no hay diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces tenemos la varianza 0. ¿Ya? Lógicamente esa es la mejor varianza. ¿Ya? Entonces empecemos a comparar nosotros los criterios. Arrendar, por ejemplo, no parece tan mala opción. Veamos. En términos de promedio ponderado, no está tan lejos del máximo, 0.25, nada más. Vamos a pasarnos aquí a Maximin. En el peor de los casos, es en el que más ganas, y además no tiene varianza, o sea, total certeza de ganar ese valor. ¿Ya? Entonces, como que hay 3 criterios que te guían hacia arrendar. Vamos con algún otro, por ejemplo, papas. Papas tiene el mejor promedio ponderado, ¿sí? En el peor de los casos, igual ganas bastante, 5, no estás tan alejado del 5,5, estás muy cercano del máximo. Y la varianza es la segunda más pequeña, ¿no? O sea, después de arrendar, que es 0, viene 0,1875. Es el segundo menor. ¿Ya? Entonces la varianza también es bastante pequeña. Quiere decir que el valor que tú vas a obtener siempre, independiente del escenario, va a estar bien cercano al promedio, bien cercano a 5,75. Que sí, ¿no es cierto? Porque 5, 6, 6 son los valores de las utilidades en los diferentes escenarios. Entonces, vean cómo se combinan los criterios para finalmente justificar qué es lo que vas a elegir. Esa es la idea. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes pueden hacer más criterios y elegir y justificar en función a eso su decisión. ¿Ya? Lo importante no, bueno, obviamente hay 2 cosas importantes. Primero es aplicar adecuadamente el criterio, ¿no? Y lo segundo, que a mi parecer es lo más importante, justificar de manera adecuada basándote en esta medida cuantitativa que tú obtienes del criterio, ¿ya? Entonces, eso es súper importante porque ahí tú ves esta comparación entre uno y otro, ¿no? Y el razonamiento que está detrás de tu justificación, ¿ya? Bien, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta era, ¿cuánto pagaría el agricultor por tener información de lo que va a pasar en el clima? ¿Ya? Entonces yo ahorita tengo una información, un conocimiento propio, a priori, y con eso puse los valores, y con eso el agricultor puso las probabilidades, ¿ya? Pero si yo quisiera tener más información, o sea, quisiera que, no sé, contratar a una empresa o ir a preguntarle a un experto en clima para que me diga realmente cuál escenario va a suceder, ¿no es cierto? Cuánto vale o cuál es el costo o cuánto finalmente yo voy a pagar por esa información, ¿ya? Si yo tuviera esa información, entonces mis decisiones siempre serían las mejores, ¿no? Si yo sé qué va a pasar, mis decisiones siempre serían las mejores.
Entonces, básicamente lo que me están preguntando es, ¿cuál es esa diferencia entre el BESIO, que es el valor esperado con información original, que es el que tenemos calculado ya en el Excel, versus el BESIP, el valor esperado con información perfecta? O sea, cuando yo ya tengo total conocimiento de qué va a pasar, ¿no? Esa diferencia es lo que tú pagas por la información. Bueno, ¿cómo se calcula el BESIP? ¿No? Entonces, como yo se supone que estoy asumiendo que sé qué escenario se va a dar, tú siempre vas a elegir lo mejor en cada escenario. Entonces dijimos que la idea era ver cuál era el máximo para cada escenario, porque ese valor del máximo va a ser el valor que tú vas a obtener cuando, si es que eliges lo mejor, sabiendo que ese escenario se va a dar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo máximo que yo obtendría para si yo estuviera en el escenario seco? Bueno, entonces de entre todas las opciones, veo cuál es el máximo, ¿ya? En este caso es arrendar. O sea, en escenario seco, yo arrendaría y obtendría ese valor. En normal, el máximo es 7. Es cultivar espárragos. Esa debería ser mi decisión si es que yo supiera que se va a dar normal. Y si se va a dar al escenario lluvioso, mi máximo es 8. O sea, yo debería haber escogido trigo si es que yo supiera que se va a dar lluvioso. ¿Ya? Pero bueno, nuevamente el BESIP es un solo valor, así que lo que voy a hacer es ponderar esos máximos, esos valores de la mejor decisión. ¿Ya? Entonces pondero en función a las probabilidades, ¿no? En la misma idea del promedio ponderado, ¿no es cierto? El valor por la probabilidad, más el valor por la probabilidad, y así. ¿Ya? Como estamos hablando de utilidad, el BESIP me tendría que salir mayor que el BESIO, ¿no es cierto? Una mejor utilidad. Mientras más información tenga, mejor va a ser mi decisión y mejor va a ser el valor que voy a obtener, ¿no? Entonces tiene que ser mayor o como mínimo igual, pero no puede ser peor. No tiene sentido que sea peor. Bueno, nos ha salido algo que tiene sentido, ¿de acuerdo? El BESIP es mayor. Eso también es una forma en que ustedes corroboren si están haciendo algo bien o algo mal, ¿ya? Bueno, la diferencia entre estos dos, el valor esperado con información perfecta, es lo que tú pagarías por la información, ¿ya? BESIP menos BESIO, 1,125. Eso es lo que tú vas a pagarle a esta persona experta en clima o a esta compañía que te vayas a hacer que te vaya a emitir un informe sobre el clima, lo que sea de donde tú obtienes esta información que tú necesitas para tomar una mejor decisión. Esto es lo máximo que tú le vas a pagar, porque eso es lo que la información vale, ¿ya? Si alguien viene y te dice, bueno, ya yo te doy información, pero el costo es 3, no lo deberías pagar porque no te conviene. Porque cuando te den la información, bueno, como tú vas a tomar la mejor de las decisiones, obviamente vas a obtener un promedio ponderado de 6,875, ¿no es cierto? Esa va a ser tu utilidad ponderada, pero tienes que pagarle a esta persona por la información que te dio. Entonces, a ese valor, el 6,875, le tienes que restar lo que le estás pagando a esta otra persona. Entonces, si esta persona te está pidiendo un costo de 3, al final neto te va a quedar a ti 3,875, ¿no? Menos que si hubieras tomado la decisión sin ninguna de esta información, simplemente con la información original que tú tenías histórica, ¿ya? Entonces te convendría en este caso ni siquiera haberle pedido la información porque hubieras hecho mejor tú con lo que tú sabías, ¿ya? Entonces el BEIP es justamente este límite, el límite máximo del valor o del costo que va a tener esta información, ¿ya? Bien, vamos a grabar esto. Ok, y eso es entonces esta parte de seco, perdón, de todo lo que es los primeros 3 criterios em, asociados al criterio del valor esperado, ¿ya? Hay otros criterios más, esos criterios los vamos a, les voy a
Vamos a volver al PowerPoint un ratito. No, este es. Sí. ¿Ya? Bien. ¿De acuerdo? Hay, bueno, dos criterios más. Esto es de aquí, el valor para confirmación muestral y el valor esperado de la información muestral, ¿ya? El ejemplo que va asociado a esto lo vamos a resolver el día de mañana, ¿de acuerdo? Porque quiero hacer como un criterio solamente por clase, especialmente ahora que todavía estamos empezando con esto que es nuevo, ¿de acuerdo? Pero quería terminar con un pequeño repaso bastante rápido. Y como es rápido, yo creo que terminamos esto y ahí terminamos la clase y seguimos un ratito de largo en lugar de hacer un pequeño descanso, porque con esto ya terminamos. No forma parte en verdad del curso, pero siempre en todos los semestres he visto que hay un poco de confusión con este concepto estadístico del teorema de Bayes, ¿ya? Que nos ayuda a calcular probabilidades condicionales, que es justamente lo que necesitamos para explicar bien estas últimas dos definiciones, ¿ya? Del valor esperado de la información muestral y con la información muestral. Así que lo que quiero hacer ahorita es un pequeño repaso bastante rápido de esto, de lo que es teorema de Bayes, para que tengan ustedes si es que no lo han visto, un mejor conocimiento de este tema estadístico. Y si ya lo han visto, un pequeño repaso para que sea más fácil retomar, ¿ya? Entonces, esto básicamente es de dónde viene lo que es el teorema de Bayes. Entonces, denme un segundito, acá voy a pausar esto. Em, a ver, esperen un segundo, vamos a teorema de Bayes. ¿Mm? Como que se quedó colgado el PDF y no quiere agarrar el otro. A ver, un segundo. Ah, a ver, vamos a ver si puedo eliminar esto. Vamos a sacarlo acá de pantalla. Teorema de Bayes. A ver. Ahora sí creo. Bien. A ver, ¿lo ven? ¿Ven ahora el teorema de Bayes? Ya, genial. Bueno, entonces, un repaso súper rápido, ¿ya? Quiero que rápidamente simplemente que visualicen de dónde viene, ¿ya? Entonces, este visualizar de dónde viene el teorema de Bayes me va a ayudar a que ustedes entiendan esta diferencia entre la probabilidad a priori que hemos estado utilizando hasta ahora y las probabilidades que vamos a ver luego, que son las condicionales y las a posteriori, ¿ya? Bueno, el teorema de Bayes, ¿sí? Básicamente, la intención que tiene es determinar, y ahí lo tengo escrito, la probabilidad de un suceso que depende de otro, ¿ya? Algo que depende de otro. Entonces, esa dependencia de otro suceso se manifiesta como una condicional,
¿ya? Hay un suceso que está condicionado por otro. Entonces, todo lo que tenga que ver con probabilidades condicionales podemos utilizar el teorema de Bayes, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a usar esto para calcular las probabilidades a posteriori. ¿Qué significa esto de a posteriori? Cuando yo tenga información nueva que me vaya a venir, o que yo vaya a obtener, esas probabilidades a priori que yo tenía, las voy a poder mejorar, ¿no? O sea, inicialmente yo decía, bueno, el periodo de crisis, yo creo que hay una probabilidad de 50% de que suceda, de apogeo 1%, de estable 49%, bueno, luego voy de un experto, él me da más información y puedo mejorar mi estimación de de las probabilidades que puse al inicio, ¿ya? Cuando ya mejoré la estimación, esas probabilidades, esas nuevas probabilidades se llaman probabilidades a posteriori, ¿ok? Entonces voy a tener otra probabilidad del escenario crisis, voy a tener otra probabilidad del escenario apogeo, otra probabilidad del escenario estable, ¿ya? Nuevas probabilidades recalculadas con más información. Esas van a ser las a posteriori, ¿ya? Bueno, entonces rápidamente, ¿de dónde viene el teorema de Bayes? Acá tienen un dibujo, tenemos un universo que está dividido en dos, en un conjunto A, que es uno de los rectángulos, y en un conjunto AC, que es otro rectángulo, ¿ya? AC es el complemento de A, entonces A y AC son complementarios, disjuntos, ¿no es cierto?, independientes, ¿ya? Entonces A puede ser, por ejemplo, otra vez, perdón, a ver, déjenme ver, a ver un segundito, a ver ahí, ya, perfecto. Entonces, tienen un universo con dos diferentes conjuntos, A y A complemento, ¿ya? Los dos rectángulos que tenemos aquí, que son complementarios. Entonces, A puede ser, no sé, gente sana y AC, gente enferma, ¿ya? Totalmente disjuntos. Y tenemos dentro un óvalo, B, ¿ya? Que es un conjunto que está dentro de este universo, ¿no es cierto? Que abarca algunos de A y algunos de A complemento. ¿De acuerdo? Entonces, B podría ser, por ejemplo, personas que se han hecho una prueba de laboratorio para ver si tienen esta enfermedad, ¿ya? Personas que se han hecho el test, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí yo les he puesto, por ejemplo, B intersección A, ¿no? Que sería personas que se han hecho el test y que están enfermas, ¿no? Hay un subconjunto ahí de la intersección. Y también les he puesto ahí yo B intersección A complemento. Sería gente que se ha hecho el test y que no está enferma, ¿no es cierto? La intersección, ¿ya? Bueno, la probabilidad de A y la probabilidad de AC, si yo las eh, estimo, ¿no es cierto?, con información inicial, esas son las probabilidades a priori, ¿de acuerdo? Entonces ahí les puse probabilidad de A, probabilidad de AC, son probabilidades a priori, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿dónde entra el teorema de Bayes? Aquí empezamos, ¿ya? Tenemos en la parte izquierda, que está en rojo, ¿ya? Vamos a asumir que yo estoy en el conjunto persona que pertenece a A, persona enferma, ¿de acuerdo? Ese es mi universo, yo soy esa persona. Quiero saber cuál es la probabilidad de estar en B, ¿no es cierto? En la intersección, ¿ya? Entonces, ahí lo estoy poniendo, probabilidad de B, o sea, probabilidad de haberse hecho la prueba, dado que yo pertenezco a A, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me haya hecho el test, dado que yo soy una persona enferma, ¿no? Dado que yo pertenezco a A.
¿Sí? Esto es lo que yo quiero hallar. Entonces, ¿dónde me sitúo yo? Bueno, en la intersección, ¿no es cierto? La parte que está ahí pintada de rojo. Ahí es donde yo voy a estar. Si yo me hice la prueba y pertenezco al grupo A, ¿ya? Entonces, yo ahí tengo entonces la relación justamente de esa condicional que yo quiero encontrar eh, asociada a ese grafo, ¿no es cierto? La probabilidad de B dado A del condicional, dado que yo estoy en el grupo A, sería la probabilidad de estar en la intersección, ¿no es cierto? De haberme hecho la prueba sabiendo que estoy en el grupo A, dividido por la probabilidad de A, ¿ya? O sea, yo estoy en A y además me hice la prueba. De esa forma yo puedo encontrar esa probabilidad condicional. ¿Ya? Bueno, si despejo la probabilidad de la intersección, ahí vemos más abajito, despejo la probabilidad de B intersección A, bueno, es la probabilidad de la condicional por la probabilidad de A. O simplemente estoy despejando. ¿Ya? Entonces, una forma de encontrar la probabilidad ahí de la intersección. Vamos a ver otra forma de visualizar y de encontrar la probabilidad de esa misma intersección. Vamos al lado derecho, donde está puesto en celeste. ¿Ya? Ahora estoy visualizando de otra forma. Yo pertenezco al grupo B. ¿Ya? Yo pertenezco al grupo B, ese es mi universo. Pero también quiero encontrar la probabilidad de esta intersección, de también estar en A. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice debajo de la figura? Dice, ¿cuál es la probabilidad de estar en A sabiendo que, dado que tú perteneces al grupo B? ¿Cuál es la probabilidad de que estés enferma, dado que tú eres del grupo que se tomó la prueba? ¿Ya? Entonces, el universo o el grupo base es diferente, ¿no es cierto? En el rojo, el grupo base es el grupo A. Yo pertenezco a ese grupo. Además, quiero ver cuál es la probabilidad de estar en B. En el celeste es al revés. Mi grupo base es el B. Yo pertenezco al grupo B. Bueno, pero además, ¿cuál es la probabilidad de también estar en A? ¿Ok? Lo mismo, la misma idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de la condicional? Es la intersección, ¿no es cierto? La probabilidad de estar en B intersección A, lo que está pintado, pero dividido por la probabilidad del grupo al que pertenezco, probabilidad de B. ¿Ya? Entonces, si despejo esa intersección, ahí tengo nuevamente otra fórmula que me da, que me ayuda a calcular la intersección. Entonces, son dos fórmulas que me ayudan a calcular lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, solamente que como lo estoy visualizando de diferente ángulo, obviamente tengo diferentes valores que tengo que encontrar, ¿no? Bueno, pero si las 1, de ahí sale una de las ecuaciones del teorema de Bayes. Si igualo las dos ecuaciones que hemos encontrado aquí, porque ambas me permiten calcular la probabilidad de la intersección de B con A, ¿no es cierto? Si las uno, ¿ya? Si las uno me va a dar la probabilidad de la primera ecuación del teorema de Bayes, ¿ya? Aquí lo estoy poniendo en forma general, ¿ya? Por eso ustedes ven que dice probabilidad de A sub I, porque en el ejemplo yo estoy haciendo que el universo se divide solamente en A y en A complemento, ¿sí? Pero yo podría tener un universo que se divide en más conjuntos, ¿de acuerdo? En personas enfermas, en personas sanas y en personas en observación, ¿de acuerdo? Podrían haber más divisiones. Entonces, por eso ahí le pongo un A sub I. Puede ser 2, puede ser 3, 4 divisiones, 5 divisiones, cualquiera. ¿Ya? Es la fórmula general, pero ¿de dónde sale? De unir estas dos fórmulas que yo calculé con este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intuición. Bien. Hay una fórmula más en Bayes, ¿ya? Y es la fórmula que me ayuda a calcular
¿Cuál es la probabilidad de estar en el grupo B? ¿No? Que en este caso dijimos que eran los que se hacen el test, ¿ya? Porque la probabilidad de A y la probabilidad de A complemento se supone que son probabilidades a priori, o sea, yo por lo menos las he estimado de alguna forma al inicio, ¿ya? Bueno, y acá es la misma idea, ¿de acuerdo? La misma idea. Em, que me dice la figura de la derecha que está en celeste, es la misma que vimos anteriormente, acá la pongo solamente para compararla con la siguiente que vamos a hacer en morado, ¿ya? Lo mismo que ya hicimos antes, pues la probabilidad de que, dado que estoy en B, ese es mi universo, ese es mi grupo base, también me encuentre en A, probabilidad de A dado B, ¿no? Y bueno, dijimos que era la intersección, B intersección A, pero dividido por el grupo base, probabilidad de estar en B, ¿ya? Bueno, ahí he despejado la intersección en función a la ecuación, ¿ya? Y más abajito le puse la otra ecuación de la intersección, que ya la habíamos calculado antes. Recuerden que hay dos formas de calcular la intersección. Entonces, ahí puse las dos fórmulas que ya habíamos obtenido. ¿Ok? Bien. Para el otro lado, en la parte morada, vamos a calcular lo mismo, pero ahora con el complemento, con A complemento. ¿Ya? Pero es exactamente la misma lógica detrás. Mi grupo base es el B. Yo estoy en el grupo B, pero además de estar en el grupo B, quiero calcular la probabilidad de estar en A complemento, o sea, de ser sano. ¿Ya? Entonces la probabilidad de AC dado B, la probabilidad de que yo esté sano, dado que yo me tomé la prueba, ¿no? Hice el test. ¿Ya? ¿Cuál es? Bueno, es la intersección, ¿no es cierto? B y AC. Probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad del grupo base en el que tú estás. Probabilidad de B. ¿Ya? Y cuando, bueno, y aquí despejo la intersección, ahí tengo la ecuación para la intersección, y abajo les puse la otra ecuación de la intersección encontrada con la misma lógica que hicimos anteriormente, ¿no? Asumiendo que no estoy en el grupo base B, sino asumiendo que estoy en el grupo base A complemento, ¿ya? Que ustedes lo podrían hacer con la misma lógica anterior. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Para encontrar la probabilidad de B, porque ¿qué es la probabilidad de B? La probabilidad de B es la probabilidad de cada de la suma de las dos intersecciones, ¿no es cierto? La probabilidad B, que es el óvalo, se divide en dos semióvalos, digamos. El semióvalo que está en donde está escrito B intersección A y el semióvalo donde está escrito B intersección A complemento. ¿Sí? Entonces la suma de estas dos probabilidades me da la probabilidad total de B. Y aquí en esta diapositiva tengo la probabilidad de cada una de las intersecciones. Entonces si las sumo ambas, me tiene que dar la probabilidad de B. ¿Ya? Y eso es lo que tengo en este ejemplo. ¿Ok? Probabilidad de B es la suma de ambas intersecciones, estoy reemplazando y me da ahí la fórmula de la probabilidad de B. ¿Ya? Y pongo yo la general porque nuevamente podrían no ser dos divisiones, no solamente A y A complemento, podrían ser más divisiones. ¿Ya? Pero de ahí es que sale esta fórmula. ¿Ya? Entonces, si yo uno estas dos fórmulas que hemos encontrado, me sale la fórmula general del teorema de Bayes. ¿Ya? Ahí está. La primera fórmula que encontramos, la segunda fórmula que encontramos, y luego la unión de las dos. ¿Ya? Reemplazando P de B en la primera fórmula. Y tenemos esa fórmula general. Esa es la que vamos a usar nosotros con el teorema de Bayes. ¿Ya? Pero esa es más o menos la intuición. ¿De acuerdo? Bien. Déjeme ver cuánto falta. Ah, ya. Perfecto. Sí, porque era chiquitito. Ok. Solamente para que se entienda bien. ¿Ya? Imagínense que tengo tres máquinas, A, B y C. El universo son las tres máquinas. Entonces tengo un universo de productos, un grupo procesado por A, un grupo procesado por B y un grupo procesado por C. Entonces es un universo que ya no se divide en dos, se divide en tres, en A, en B y en C. ¿Ya?
y cada una produce el 45%, el 30% y el 25% respectivamente del total de piezas. Ya vean que esto suma 100, ¿no? Entonces, ese es el universo, el 100%, dividido en tres partes, A, B, C, cada una con una probabilidad respectiva. Pero dentro de este universo hay productos defectuosos, ¿ya? Y cada máquina da productos defectuosos. Y ahí tenemos las probabilidades de los productos defectuosos dependiendo de la máquina en donde han sido procesados. Entonces, 3% sería un producto defectuoso que viene de la máquina A, 4% es un producto defectuoso que viene de la máquina B, y 5% es un producto defectuoso que viene de la máquina C. ¿Ok? Bueno, si lo ponemos en grafo, con la misma idea que hicimos antes, tenemos todo el universo dividido en tres rectángulos, A, B y C. ¿Sí? Tenemos ahí las probabilidades, que serían las probabilidades a priori, ¿no? De los productos que se procesan en cada máquina. En A se procesa el 45%, en B el 30% y en C el 25%. Y además tenemos en el grafo o el óvalo que representa ese conjunto de productos defectuosos, que pueden ser unos en A, unos en B y unos en C. ¿Sí? Y del texto también me dan ciertos datos, ¿no es cierto? Esa probabilidad de producto defectuoso, si es que viene de A, si es que viene de B o si es que viene de C. Y eso es lo que tenemos aquí abajo nosotros, esas probabilidades condicionales. Probabilidad de D dado A. Probabilidad de que sea defectuoso, o sea, de que esté dentro del óvalo, dado que fue producido por A, dado que estuvo en el conjunto de productos que vienen de la máquina A. Y eso era 3%. Y así, ¿ya? Defectuosos, dado que están en B, o que fueron producidos en B, y defectuosos, dado que estaban producidos en C. ¿Ok? Esos son los datos que me están dando. Bien. Para aplicar el teorema de Bayes directamente, si seleccionamos una pieza al azar, cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? ¿Ya? O sea, simplemente quiero la probabilidad de que esa pieza esté en el óvalo. ¿Ya? Pues no sé de dónde viene, es una pieza que saqué al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el óvalo? Entonces, necesito encontrar la probabilidad total de que esté en el óvalo. ¿Ya? ¿Te acuerdan la fórmula? Era la segunda fórmula, ¿no? Porque B en el ejemplo era el óvalo. ¿Sí? Entonces, directamente, ahí tenemos nosotros la ecuación general. ¿Ya? Solo le cambié la notación ahora por D, porque por defecto, ¿no? En lugar de B le puse un D para que sea el defecto. Entonces, aplicación directa de la fórmula, ¿ok? La probabilidad condicional de que sea defectuoso, dado que fue producido por la máquina A, por la probabilidad a priori de A, más cuando viene de B y más cuando viene de C, ¿ok? Todos estos datos los conozco, así que simplemente los reemplazo y encuentro la probabilidad de D, de que sea defectuoso, de que pertenece a ese óvalo, a ese subconjunto dentro de ese universo. ¿Ok? Una forma de aplicar teorema de Bayes. Y la segunda, que es la última. Tomamos al azar una pieza y es defectuosa. O sea, el universo de esa pieza, o sea, el grupo base de esa pieza es que es defectuosa, ¿ya? Sabemos que es defectuosa. Sabemos que está en ese óvalo D. Ahora, qué me piden? Calcular la probabilidad de que fue producida en B. ¿Ya? ¿Qué te están pidiendo? La probabilidad de B dado que es defectuoso. Esta es probabilidad posteriori. ¿Por qué? Porque estoy recalculando la probabilidad de B. Probabilidad de B ya la tenía, recordemos. Era dato, 30%. Ya la tenía. Pero ahora tengo información adicional. Esta pieza es defectuosa. ¿Cuál será la probabilidad de que venga de B? ¿Ya? Entonces voy a recalcular esa probabilidad de B, dado que ahora tengo esta información adicional. Entonces, esta probabilidad se llama a posteriori, el recálculo de esa probabilidad inicial. ¿Ya? Tengo la ecuación, ya la hemos encontrado. Acá está, voy a ir, aquí está la primera. La primera ecuación es la ecuación con la que nosotros hallamos las probabilidades a posteriori.
¿Ya? Bien, entonces, reemplazando eso, ¿de acuerdo? Reemplazando eso, tengo, tengo todos los datos, ¿ya? Ya calculé probabilidad de D anteriormente, acá, la acabamos de calcular, así que lo puedo reemplazar directamente y encuentro la probabilidad posterior, ¿ya? Entonces, eso es un poquito así muy rápidamente y ojalá lo repasen para que se entienda mejor. Em, ¿De dónde viene estas probabilidades condicionales y a posteriori? ¿Ya? Son relación básicamente de diferentes conjuntos que pertenecen a un universo, cuando uno depende de otro. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de mañana para poder entender el valor esperado con información muestral y el valor esperado de la información muestral. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? Porque con esto terminaríamos el día de hoy. ¿No? ¿No veo preguntas? Perfecto. Ya, genial, qué bueno. Un poquito largo, pero era casi todo el mismo tema, entonces para terminar un poquito más temprano también. Bien, mañana nos vemos a la misma hora de la clase, solamente vamos a ver ese tema, ¿de acuerdo? Ese va a ser el único tema que vamos a ver el día de mañana. La siguiente clase empezamos con un tema un poquito diferente. Vamos a tratar de que cada clase sea un tema específico y no combinar con otros para no generar mucha confusión, ¿ok? Bueno, cualquier comentario, por favor, me escriben a mi correo en todo caso, o alguna pregunta que salga por ahí que no se les haya ocurrido ahora, también me escriben. ¿Ya? Bien, qué bueno que todo salió bien. Nos vemos mañana entonces. Chao, chao.